Cada año millones de personas en todo el mundo se llevan a la boca algo que consideran un fruto seco. Lo guardan en bolsas de plástico, lo compran en máquinas expendedoras y lo consumen sin pensarlo dos veces. Pero lo que casi nadie sabe es que ese alimento no es un fruto seco, no crece en ningún árbol, no madura al sol. Y para entender lo que realmente es, hay que mirar hacia abajo, hacia la oscuridad de la tierra, donde ocurre algo que en la naturaleza vegetal es casi único. La flor nace arriba, pero el fruto baja solo a enterrarse. Eso no es una metáfora, es botánica, y es la razón por la que el nombre científico de esta planta, acuñado por el propio Linneo, significa literalmente debajo de la tierra. Una planta que florece en la superficie, que poliniza al sol, y que después envía a su propia descendencia hacia las profundidades del suelo para que madure en la oscuridad. Hace 7000 años, los pueblos de los Andes ya la cultivaban. Aztecas y mayas la llamaban el cacao de la tierra y la incorporaron en sus ofrendas a los dioses. Y en el siglo XX, un científico que no buscaba fama ni fortuna, la convirtió en la herramienta que salvó la tierra agrícola más devastada de los Estados Unidos. Esta es la historia del cacahuate, la legumbre que el mundo entero come sin saber lo que tiene en la mano. Bienvenidos a Semillas Milenarias, donde lo que la tierra guarda el tiempo lo revela. Antes de continuar, si estas historias te importan, la mejor forma de preservar este conocimiento es simple. Suscríbete, activa la campana y comparte estos episodios con quienes necesitan recordar lo que olvidamos. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto, porque esta historia llegó a todos los rincones de la tierra, y me gustaría saber desde cuál nos escuchas tú. Para entender al cacahuate hay que empezar entendiendo lo que hace, porque lo que hace no tiene precedente en casi ninguna otra planta conocida. La historia comienza arriba, en la superficie. La planta del cacahuate es una hierba baja, de entre 30 y 50 centímetros de altura, con hojas pequeñas y redondeadas y flores de un amarillo vivo, con venas rojizas, que florecen durante horas antes de marchitarse. Esas flores sí se pueden ver, lo que viene después no. Una vez que la flor ha sido polinizada, el tallo que la sostenía no se queda quieto. Comienza a alargarse, a doblarse lentamente, como si supiera hacia dónde ir. Se curva hacia abajo, toca la tierra, la perfora, y continúa empujando hacia la oscuridad del suelo, llevando consigo el ovario fecundado. Ahí abajo, en la humedad y la penumbra, la vaina comienza a formarse. Los granos maduran. Y cuando están listos no hay ninguna señal visible desde afuera. Solo tierra, solo silencio. Este proceso tiene nombre, geocarpia, y es tan inusual que cuando el botánico sueco Carl Linneo lo describió formalmente en el siglo XVIII, eligió el nombre de la especie en función de ese rasgo extraordinario. Hipogaea, en griego, significa literalmente bajo la tierra. La planta lleva su rareza inscrita en su nombre científico. Lo que eso significa en términos prácticos es algo que los pueblos indígenas del sur de América ya habían descifrado hace 7000 años. Para saber si la cosecha está lista, hay que cavar. Y la historia de ese conocimiento es tan antigua como cualquier otra que contamos en este canal. Los restos arqueológicos más tempranos de cacahuate cultivado se encontraron en la costa peruana y en el valle de Ñanchoc, también en Perú, con una antigüedad aproximada de casi 8000 años. Vasijas, piezas de alfarería y representaciones en cerámica encontradas en sitios como Pachacámac y en los ajuares del Señor de Zipán muestran al cacahuate no como un alimento cotidiano cualquiera, sino como un elemento con significado ritual y simbólico. En la civilización Chavín, una de las más antiguas del continente americano, datada aproximadamente en torno al 1200 antes de nuestra era, la semilla fue cincelada en estatuas de deidades dentro de templos del centro-oeste de Perú. El cacahuate no era solo comida, era ofrenda, era símbolo. Su nombre en quechua es Inchic, y con ese nombre viajó junto a las rutas de expansión del Imperio Inca, extendiéndose hacia Mesoamérica,
donde llegó al menos desde el primer siglo antes de nuestra era, según registros arqueológicos del estado de Puebla, en México. Allí fue adoptado por los pueblos nahuas, que lo llamaron Tlalcacahuatl, compuesto por dos palabras, Tlali, que significa tierra, y Cacahuatl, que era el nombre del cacao. Traducción directa: cacao de la tierra. En una civilización donde el cacao era tan valioso que se usaba como moneda de cambio, comparar al cacahuate con él no era un detalle menor. Era una declaración sobre su valor. En México se volvió parte del mulli, lo que hoy llamamos mole, la salsa ceremonial preparada para los grandes rituales y ofrendas a las deidades mesoamericanas. Y en las islas del Caribe, los pueblos taínos le dieron otro nombre que también sobrevivió: maní, esa misma palabra que hoy usan Colombia, Venezuela, Argentina, Perú y gran parte de América del Sur. Cuando los conquistadores españoles y portugueses llegaron al continente en el siglo XVI, encontraron al cacahuate integrado profundamente en la dieta y en la cultura de múltiples civilizaciones. Y lo que hicieron con él fue llevarlo al mundo. Los portugueses lo introdujeron en África, donde se adaptó con una rapidez sorprendente y se volvió parte central de la dieta en numerosos países del continente, hasta el punto de que durante siglos hubo quienes creyeron que era originario de África. Los españoles lo llevaron a Europa, llegó a Asia, y en pocas generaciones, una planta que había pasado milenios en los Andes y en Mesoamérica, se convirtió en uno de los cultivos más extendidos del planeta. Pero aquí es donde la historia da un giro que tampoco se enseña con suficiente claridad. A finales del siglo XIX, en el sur de los Estados Unidos el suelo estaba muerto. Décadas de monocultivo de algodón y tabaco habían extraído del terreno casi todo lo que tenía. La tierra era polvorienta, seca, incapaz de sostener cosechas rentables. Y justo cuando esa crisis agrícola tocaba fondo, apareció un hombre en Tuskegee, Alabama, que no buscaba hacerse rico ni conquistar ningún mercado. Solo quería ayudar a los agricultores más pobres a recuperar lo que habían perdido. Su nombre era George Washington Carver. Botánico y científico afroamericano, nacido en la esclavitud y formado contra todos los obstáculos imaginables, Carver llegó al Instituto Tuskegee en 1897. Y lo que propuso fue sencillo y radical al mismo tiempo: dejar de sembrar algodón por un tiempo y poner en ese suelo agotado una planta que, como toda leguminosa, tiene la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico en el suelo a través de sus raíces. Una planta que no solo produce un alimento nutritivo y versátil, sino que mientras crece, devuelve al suelo la fertilidad que el monocultivo le había quitado. Esa planta era el cacahuate. Los agricultores siguieron el consejo. El suelo comenzó a recuperarse. Las cosechas mejoraron. Pero entonces surgió un problema nuevo, uno que Carver no había calculado del todo. Había demasiado cacahuate, y nadie sabía bien qué hacer con tanto. Y ahí fue cuando Carver hizo lo que lo volvió legendario. Se encerró en su laboratorio y se puso a trabajar. El resultado fue asombroso. A lo largo de su vida, desarrolló más de 300 productos derivados del cacahuate, incluyendo aceites, harinas, jabones, tintes, plásticos, cosméticos y decenas de aplicaciones industriales. Enseñó a las familias de agricultores a incorporarlo en su dieta de formas que no conocían. Publicó boletines con recetas. Testificó ante el Congreso de los Estados Unidos para lograr protección arancelaria para la industria del maní. Y a pesar de todo eso, Carver no patentó casi ninguno de sus descubrimientos. Los entregó libremente, como quien devuelve algo que nunca fue suyo. Algo en esa historia habla de una idea más profunda: que el cacahuate, desde sus raíces en los Andes hasta los suelos agotados del sur estadounidense, tuvo siempre la misma función. No era solo alimento, era reparación. Era la planta que llegaba después de que algo había fallado. Y hoy esa lección sigue siendo urgente, porque el cacahuate es una leguminosa, y como toda leguminosa,
Sus raíces albergan bacterias del género Rhizobium, que convierten el nitrógeno atmosférico en formas asimilables para el suelo. Sembrar cacahuate es, al mismo tiempo, sembrar fertilidad para los cultivos que vendrán después. En sistemas de rotación de cultivos pequeños, en huertos familiares, en parcelas que llevan años siendo trabajadas con los mismos cultivos, el cacahuate puede ser la pausa restauradora que el suelo necesita. Pero hay algo más que conviene entender sobre esta planta antes de intentar cultivarla, porque tiene sus condiciones. El cacahuate necesita calor. Prospera en climas cálidos a tropicales, con temperaturas que ronden entre los 20 y los 30 grados. No tolera las heladas. Necesita suelos sueltos, bien drenados y de textura arenosa o franco-arenosa, porque la particularidad de madurar bajo tierra exige que el suelo sea lo suficientemente mullido para que los tallos puedan perforarlo con facilidad. Si el suelo es demasiado compacto o arcilloso, el proceso de geocarpia se interrumpe y la planta no produce bien. La siembra se hace directamente con las semillas, que no son otra cosa que los propios cacahuates sin tostar y con su cáscara intacta o sin ella. Se plantan a unos 5 centímetros de profundidad, en surcos o en hoyos separados por al menos 20 o 25 centímetros entre sí. La germinación ocurre en condiciones cálidas en 1 o 2 semanas. Las flores aparecen entre 4 y 6 semanas después de la siembra. Lo que viene a continuación requiere paciencia y requiere fe, porque la planta no mostrará ninguna señal externa de lo que está ocurriendo bajo tierra. Las flores florecerán, se doblarán, penetrarán el suelo y desaparecerán. Y la única manera de saber si hay vainas formándose es esperar o hacer una pequeña exploración con los dedos alrededor de la base de la planta, con mucho cuidado, para no dañar lo que está creciendo. La cosecha se hace entre 3 y 5 meses después de la siembra, dependiendo de la variedad. El momento correcto se puede intuir cuando las hojas de la planta comienzan a amarillear. El método de recolección es el mismo que se ha usado desde siempre. Se toma la base de la planta y se arranca completa del suelo, con todas sus raíces. Y ahí, colgando de esas raíces, aparecen las vainas. Llenas. Listas. Se dejan secar al sol durante unos días antes de consumir o almacenar. En condiciones adecuadas de temperatura y baja humedad, los cacahuates secos se conservan por meses sin deteriorarse. Esa capacidad de almacenamiento fue lo que los hizo tan valiosos para las civilizaciones que los cultivaron, y sigue siendo una de sus ventajas más prácticas para quien quiere producir alimento propio con sentido de largo plazo. Una advertencia que conviene mencionar. Los cacahuates almacenados en condiciones húmedas pueden desarrollar hongos del género Aspergillus que producen aflatoxinas, compuestos que en altas concentraciones son dañinos para la salud. Por eso es fundamental secarlos bien antes de almacenar, guardarlos en ambientes secos y ventilados, y desechar cualquier grano que muestre señales de moho. No es un problema exclusivo del cacahuate, pero es específicamente importante en esta planta, y conviene conocerlo. Más allá del huerto, lo que hace al cacahuate extraordinario es su perfil nutricional. Es una fuente significativa de proteínas vegetales, grasas saludables, predominantemente insaturadas, fibra y varios minerales y vitaminas del grupo B. No es por casualidad que fue la base alimentaria de civilizaciones que construyeron templos y comprendieron el cosmos con una precisión que todavía nos asombra. Era para ellos una forma de energía densa, accesible, reproducible y respetuosa del suelo. Y hay algo en la historia del cacahuate que no se puede ignorar del todo. Una planta que fue ofrenda sagrada, que reparó suelos destruidos, que alimentó a ejércitos y a familias pobres, que fue la obsesión de uno de los científicos más generosos de la historia, termina hoy en bolsitas de plástico al lado de una caja registradora, sin que nadie le pregunte de dónde viene ni qué más sabe hacer. El cacahuate nunca dejó de ser lo que fue. Solo dejamos de mirarlo como se merece. Una semilla que florece a la luz y madura en la oscuridad, que necesita la tierra para completarse,
que devuelve al suelo algo de lo que el suelo le da. Hay algo en esa lógica que va más allá de la botánica, algo que tiene que ver con cómo crecen también las cosas que más importan. Si Semillas Milenarias despertó algo en ti, me gustaría saberlo. Cuéntame en los comentarios. ¿Sabías que el cacahuate es en realidad una leguminosa que madura bajo tierra? ¿Lo has cultivado o te gustaría intentarlo? Porque esas historias también son semillas que vale la pena conservar. Suscríbete a Semillas Milenarias. Activa la campana para no perderte el próximo episodio. Y si esta historia te llegó, compártela con alguien que necesite recordar lo que olvidamos. Cada like, cada compartido, ayuda a preservar este conocimiento.